7 de la mañana con 33 minutos. A esta hora saludamos al doctor Mauro Andino Espinosa. Él es docente universitario con quien vamos a conversar sobre lo que algunos sectores vienen proponiendo, cambiar la Constitución o ir a una asamblea constituyente para estructurar una nueva Constitución. Lo hemos invitado. Buen día, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, Orlando. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con usted y con toda su audiencia. A las órdenes. A usted también gracias por su tiempo y también sin duda por sus opiniones que buscan es orientar a la ciudadanía ecuatoriana respecto de un tema que tanto juristas de la capital, articulistas de medios importantes de Quito, cuanto de acá, de la ciudad de Guayaquil y algunos de Cuenca, vienen sosteniendo la necesidad de cambiar la actual constitución, la de Montecristi. No obstante que fue alabada en su oportunidad porque por primera ocasión inclusive hasta la Pachamama se le dieron derechos, ¿verdad? Y ahí se hablaba y se habla del summa causae, que es el buen vivir. En realidad lo que ocurrió fue que esa constitución fue utilizada como una herramienta legal para estructurar todo un hiperpresidencialismo, como ocurrió en la década, y como hay rezagos y que algunos analistas ven en esa constitución algunas situaciones que derivan en la anormalidad que vive la sociedad ecuatoriana de algunos temas en el plano económico, en el plano social, sociológico, político. ¿Qué opina usted, doctor Andino, respecto al tema? Buen día. Orlando, a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es contextualizar este tema. Me parece que hay que matizarlo y poner ciertos antecedentes sobre la mesa. Nuestra Constitución hay que dividirla en dos grandes componentes. Por un lado, la parte dogmática y de otra parte, el contenido orgánico de la Constitución. La parte dogmática, ¿a qué se refiere? Al catálogo de derechos constitucionales, o si usted quiere, al catálogo de derechos fundamentales. Nuestra Constitución probablemente a nivel de la región y en el mundo del derecho constitucional comparado, es la Constitución que mayor cantidad de derechos incorpora y reconoce. Sin duda eso hace también que sea un texto constitucional bastante largo, no solo por la cantidad de derechos en la parte dogmática, sino porque además muchos han dicho que es una constitución bastante reglamentaria. Tiene 444 artículos y adicionalmente una serie de disposiciones generales, transitorias, que la hacen bastante voluminosa. Pero en la parte dogmática incorpora una serie de derechos. Y solo por citar un par de casos, la Constitución del 98, la de Sangolquí, no reconocía la gratuidad de la educación pública hasta la educación superior. La educación pública solo era gratuita hasta la secundaria. Fue la Constitución de Montecristi, la del 2008, la que reconoce la gratuidad de la educación superior. Inclusive, esa es la palabrita que utiliza nuestra Constitución. Y también en materia de derechos, por ejemplo, uno podría incorporar o reconocer el tema de los derechos de la naturaleza, en lo cual nuestra Constitución fue vanguardista, no solo a nivel regional, sino a nivel global. Y como fruto de este avance, otros países regularon en su legislación temas similares o vinculados con el cuidado de la naturaleza y como sujeto, como ente autónomo de derechos, como titular de derechos, ¿sí? También uno podría decir, en materia de pueblos y nacionalidades indígenas, también se incorporaron o se ampliaron la parte dogmática, el catálogo de derechos colectivos. En este sentido, me parece que la Constitución ecuatoriana es muy positiva, es bastante atractiva, hay que reconocer esto y hay que defender aquello. Algunos también dirán, bueno, Mauro, pero ¿de qué sirve que se reconozcan un montón de derechos si es que el Estado, que es el órgano obligado a garantizarlos, a reconocerlos, a protegerlos y materializarlos, no cumple aquello, no los efectiviza? Bueno, una cosa es que el Estado ciertamente en determinadas circunstancias o dependiendo también del gobierno de turno, porque no hay que olvidarse que la visión ideológica juega mucho en este sentido, no lo cumpla. Pero yo prefiero tener una constitución que norme, que positivice ese catálogo de derechos, a no tener una constitución que reconozca derechos que son en beneficio de los ciudadanos, de pueblos y nacionalidades también, y de la naturaleza. Parte dogmática. Para cerrar esta primera parte de mi intervención, la parte orgánica, lo que usted decía, sin duda eso es lo que más críticas ha recibido. Y ahí yo sí reconozco que, por ejemplo, una de las cuestiones que sí habría que repensar y analizar, reformar, es el tema del diseño institucional, de la estructura institucional del Estado, y entre otras cuestiones, si es que se le
recorta demasiadas atribuciones o demasiado poder que tiene la función ejecutiva, ergo el presidente de la República, que sí hace que se genere un desequilibrio de poderes y que concentre demasiadas atribuciones en desmedro de otras funciones que deberían actuar como contrapeso democrático, específicamente la Asamblea Nacional. Ahora, la de Montecristi no es la única constitución hiperpresidencialista. También fue hiperpresidencialista la constitución de Sangolquí en el 98 y la constitución del 79 que permitió el tránsito hacia la democracia. Pero sin duda, la de Montecristi, debo decirlo también, refuerza las capacidades del presidente y eso genera un desequilibrio institucional y concentra demasiadas competencias en el primer mandatario. En la primera parte, en la parte dogmática, doctor Andino, en el ejemplo que usted pone, el tema de la educación, yo como ciudadano ecuatoriano me pregunto, ¿de qué vale que conste en la Constitución el derecho para que la educación, tanto de primaria, secundaria, colegio y universidad, sea gratuita, si auténticamente en la práctica aquello no fluye? Y lo que único que se hace es una presión de las organizaciones clasistas a nivel de magisterio y de la ciudadanía también, para que el gobierno ponga más presupuesto económico en la educación, sin analizar, por ejemplo, la calidad de educación que tenemos. Hoy en día, lamentablemente tras la pandemia, se detectan muchas falencias en la educación, tanto en maestros, porque nunca pensaron que iban telemáticamente a manejar el tema, y peor en los estudiantes. El padre de familia tiene que trabajar, la madre también, y el niño se quedaba solo con su computador si la tenía, o un teléfono para seguir las clases, en donde podía seguirlas, porque hay niños en el sector rural que no pudieron hacerlo. Y eso trae como consecuencia un ejemplo que ocurrió aquí en Guayaquil. En esta última semana, donde se pretendió retomar las clases presenciales, niñas y niños de tercer grado no sabían la tabla del 3, la tabla de sumar del 3, cuando en mi educación fiscal que la tuve, en tercer grado yo sabía la multiplicación del 12 en tercer grado. Entonces, ¿quién vela por todo eso? De una parte. De otra parte, a lo mejor lo voy a abundar con estos detalles, pero le doy una referencia para que pueda razonar de mejor forma y decir lo que la gente también opina. En la década donde se aplicó la Constitución de Montecristi, por ejemplo, la pobreza y donde se vio ese desequilibrio alimentario en los niños, pasó del 24 al 27%. Tampoco se logró ese buen vivir para los niños sobre todo, y se eliminó estas deficiencias alimentarias en ellos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener bonito en la Constitución algo escrito cuando en la práctica no se lo hace, cualquiera sea la ideología? Porque este gobierno hoy también intenta impulsar un programa para atender justamente a los niños por una falta auténtica de alimentación, doctor Andino. Permítame, Orlando, separar un poquito las aguas respecto del comentario que usted ha planteado. Cuando se redactó y se aprobó la Constitución de Montecristi, no habíamos previsto que íbamos a vivir un escenario de tal magnitud como es el actual contexto pandémico, una crisis sanitaria, COVID-19, una pandemia. Creo que ni el más hábil, astuto o inteligente de los constituyentes o de los políticos del momento y ningún científico pudo prever que aproximadamente 13 años después, 14 años después íbamos a vivir una pandemia, ¿verdad? Entonces, me parece que también endosarle las responsabilidades de los problemas que en la actualidad se viven en el sistema de educación pública como consecuencia de la pandemia a la Constitución del 2008, digamos, sería bastante apresurado y bastante injusto, además, por las razones que aquí le he expuesto, ¿verdad? Ahora, perdón que le interrumpa, doctor. No me refería exactamente a eso, sino exactamente cómo se evalúan los maestros, quién los capacita. Porque recuerdo que con la revolución auténtica que ocurrió en el país con Eloy Alfaro, por ejemplo, se trajeron y se abrieron los normales, justamente para educar al maestro que iba a enseñar a sus estudiantes. Pero hoy en día se eliminaron las facultades de jurisprudencia para la educación, por ejemplo. Se eliminaron los normales, hay un bachillerato general. Entonces, no tenemos gente preparada y que sean referentes de los niños para educarse y para ser otro tipo de gente. Bueno, Orlando, el segundo elemento que yo le quería comentar es que como resultado de la Constitución de Montecristi del 2008 en cuanto al derecho a la educación, evidentemente al establecer la gratuidad de la misma también aumentó la demanda. Y este era un efecto lógico, es decir,
Si es que usted hace gratuito un servicio público, un servicio social, evidentemente va a existir mayor demanda de ciudadanos. Más gente va a querer incorporarse a ese sistema, en este caso al sistema de educación pública a nivel universitario. Y si es que hay mayor demanda, usted también va a necesitar aumentar los servicios, es decir, invertir más en infraestructura, en aulas, en universidades, en planta docente, en servidores administrativos. ¿Por qué? Porque usted necesita cubrir esa alta demanda de usuarios o de ciudadanos que desean acceder y que desean ejercer este derecho. ¿Esto generó problemas? Por supuesto que también generó problemas. Y permítame hacer una analogía con el tema del derecho a la salud o con el derecho a la seguridad social. Si usted ampliaba el tema de la cobertura de la seguridad social, no solo para el asegurado, es decir, para el afiliado, sino también para esposa, esposo e hijos, evidentemente estaba ampliando también la demanda y necesitaba ampliar los servicios, necesitaba invertir más recursos. Entonces, claro, ahí se empieza a generar un desequilibrio. Pero también hay que decir un tercer elemento. Tal vez no como resultado estrictamente de la Constitución, porque lo que le voy a decir más bien ya obedece a temas de política pública y a decisiones políticas en sentido estricto. Durante el ciclo 2007-2017, organismos internacionales como la CEPAL o el Banco Mundial reconocieron que más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. Algunos órganos incluso llegan a decir que fueron aproximadamente 2,5 millones de ecuatorianos. Si es que ese número de ecuatorianos dejaron atrás del umbral de pobreza y pobreza extrema, evidentemente significa que tuvieron mejores ingresos, que mejoraron su calidad de vida. Y eso como consecuencia positiva, ¿qué generó? Que esas familias que tenían hijos, que podían acceder a la universidad, al momento que dejaron atrás del umbral de extrema pobreza y de pobreza, esos chicos decidían ya no trabajar, como sucedía antes, sino que evidentemente escogían estudiar, porque ya no tenían la necesidad de salir a trabajar para ayudar a sus hogares en la parte económica, sino que decidían el otro camino, el que es el adecuado, por cierto, estudiar. Y eso hizo que se aumente también la demanda de chicos que querían acceder a la universidad pública. Luego usted tiene el otro problema de política pública, y probablemente que fue uno de los temas más conflictivos y que más se cuestionó. ¿Cómo se lograba el acceso a la universidad y que los chicos escojan libremente la carrera? Hoy nos damos cuenta que la solución no era ni eliminar la CENESID, ni eliminar el examen de ingresos, sino que se trataba de un tema de recursos. ¿Cómo aumentar la infraestructura, la planta docente, para poder dar el suficiente número de cupos en las carreras que específicamente tenían mayor demanda, donde había más chicos? Lo que quiero decirle con estas reflexiones es que por un lado es importante la Constitución a nivel normativo porque de alguna manera le marca una hoja de ruta. De acuerdo. Los objetivos de un gobierno son los derechos y los derechos le permiten a ese gobierno de turno plantearse determinadas metas sobre la base de lo que la Constitución le dice, porque la Constitución es una especie, incluso yo diría, de programa de gobierno, del cual no puede zafarse un gobierno más allá de su visión ideológica, porque tiene que materializar esos derechos, pero con la Constitución no basta. Porque aparte de la Constitución usted necesita para financiar esos derechos generar ingresos para poder financiarlos, es decir, necesita recursos, liquidez para poder cumplir esos derechos, pero sobre todo necesita un segundo elemento, necesita voluntad política, decisión, y ahí solo cierro esta parte de mi intervención con otra cuestión. La Constitución establece reglas constitucionales que son interesantes, muy importantes, una de esas que no es nueva, no es producto de Montecristi, sino de una consulta popular del gobierno de Alfredo Palacios, que año a año el gobierno nacional destine un porcentaje del Producto Interno Bruto hasta llegar a determinado rubro y que eso se asigne a salud y educación. Esa es una regla constitucional que permite ejercer derechos como son educación y salud. Para cumplir esa regla, más allá de que imponga la Constitución esta obligación, se necesita voluntad política y decisión, querer hacerlo. Caso contrario, vivimos los problemas que acabamos de atravesar la semana pasada, que estamos en esta dicotomía, en este enfrentamiento de que la Asamblea le dijo al gobierno nacional, oiga, destine el porcentaje que usted debe hacerlo a salud y educación, y el gobierno, haciendo uso de una serie de vericuetos legales, le dice, sí he destinado y no le voy a hacer caso a usted como Asamblea con las observaciones que usted se ratificó sobre la proforma presupuestaria, lo cual a su vez nos desemboca finalmente en la otra parte, en la parte orgánica, porque como no hay consecuencias específicas sobre este tipo de temas, quien se fortalece es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo termina dirimiendo
si quiere o no sobre este tipo de temas, a pesar de que una asamblea le haya dicho que debe hacer ciertas correcciones y cambios a la proforma presupuestaria sobre los rubros de educación y salud. Por ejemplo, sobre ese tema, doctor Andino, ¿de qué vale que el Ejecutivo, o más bien, de qué vale que la Asamblea revise el presupuesto general del Estado si tiene muy poco margen o maniobra para poder cambiar como antes ocurría? Frente a estos hechos, sin quitar la necesidad de esos derechos, y usted bien destaca a nivel de educación, de salud y otros para devolverle, por ejemplo, la institucionalidad al Estado, cabe ir a una nueva asamblea constituyente para, en función de lo que hemos vivido, amoldarnos más a esa realidad y sobre todo dar el empoderamiento al pueblo ecuatoriano para que éste haga cumplir las ofertas de campaña de quienes son candidatos a todo nivel. Yo no creo que sea necesaria una nueva constitución, pero sí es necesario replantearnos algunos aspectos que sí deben modificarse en esta constitución, que no es lo mismo que derogar la actual y regresar a una constitución como la de Sangolquí, que algunos han propuesto, o construir otro texto constitucional. Fíjese usted, Orlando, que en nuestro país hemos tenido más de 20 constituciones y realmente creer que 20 constituciones en determinado contexto histórico, social, en determinado momento político han sido la panacea o han sido la herramienta para dejar atrás los problemas estructurales del país es un error y ha sido también una ingenuidad y a veces también ha sido utilizado con demagogia política, también debo decirlo. ¿Por qué? Porque una constitución no es el principio y el fin de los problemas de una sociedad. Una constitución puede resultar una especie de gran programa de gobierno, una especie de faro que le marcan los objetivos que ese Estado debe cumplir a través de ¿qué? A través de la institucionalidad, a través de los órganos públicos y que debe materializar los derechos, que son los grandes objetivos nacionales. Pero sin duda, el problema que tiene esta Constitución, y nuevamente soy enfático en esto, es la parte orgánica, la distribución del poder. Tenemos un sistema presidencialista que concentra demasiadas atribuciones en desmedro de quien debería ser su contrapeso nacional en un sistema democrático liberal. Por supuesto, el Ejecutivo tiene, por ejemplo, solo en el ámbito de legislación, como colegislador, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa para presentar cualquier proyecto de ley, pero tiene iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que reformen, modifiquen, creen o deroguen impuestos. Sí, en materia tributaria tiene iniciativa exclusiva. Los legisladores no tienen esta iniciativa, solo el presidente de la República. Otra cuestión en materia legislativa, cuando el Ejecutivo veta parcialmente un proyecto de ley, escúchenme bien esta parte, si el Ejecutivo veta un proyecto de ley que ha sido aprobado en segundo debate por la Asamblea, regresa el proyecto a la Asamblea y si la Asamblea quiere allanarse, es decir, en palabras simples, quiere hacerle la veña al presidente y quiere decirle, sí, nosotros nos acogemos a las observaciones que usted ha hecho, solo necesitan mayoría simple. ¿Qué significa esto? La mitad más uno de los asambleístas presentes en esa sesión. Si están solo 70 asambleístas, que es el quórum mínimo reglamentario para que una sesión esté instalada, significa que solo necesitarían 36 votos. En ese caso, para decirle al presidente, sí, nos allanamos. Pero escúcheme bien, si la misma asamblea quiere ratificarse en el texto inicial, es decir, hacer todo lo contrario y decirle al presidente, ratito, no nos vamos a allanar a las observaciones que usted ha hecho, a los cambios que ha hecho a este proyecto de ley. Nosotros nos ratificamos en nuestro texto inicialmente aprobado en segundo debate. ¿Sabe cuántos votos se necesita ahí? No es ni mayoría simple ni mayoría absoluta. Se necesita mayoría calificada, no 22 votos. Imagínese usted, entre allanarse, mayoría simple, que podría ser en un escenario 36 votos, a conseguir mayoría calificada para ratificarse, no 22 votos, ¿a quién favorece eso? Al Ejecutivo, porque el presidente de turno, olvidémonos del nombre y apellido del presidente, si sabe que tiene esa herramienta, le va a vetar parcialmente en la mayoría de casos porque sabe que en este país conseguir 92 votos en una asamblea es casi imposible. Pero además, el presidente tiene otras atribuciones. En un régimen presidencialista, el presidente designa su gabinete, no tiene que consultar a nadie. El presidente diseña y ejecuta el presupuesto general del Estado, es decir, el presidente maneja, abre las llaves de lo más importante que tiene un Estado, que son los recursos económicos. Él es el que decide y ejecuta la plata de los ecuatorianos. El presidente de la República maneja la política internacional, el presidente de la República dirige y ejecuta la política pública de toda la administración pública central,
es decir, una serie de atribuciones y de competencias, sin perjuicio de una de las competencias políticas más importantes y que le hemos discutido durante los últimos tiempos. A nivel de la muerte cruzada, es mucho más fácil para el presidente de la República activar ese botoncito que para la Asamblea. Mientras la Asamblea necesita 92 votos para consumar este tema, al presidente de la República, en relación al numeral 2 del artículo, del artículo 148, perdón, al numeral 3 del 148 de la Constitución, el presidente únicamente firmando el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna, los manda a volar. Fíjese usted, solo con un decreto ejecutivo. ¿Quién tiene mayor prevalencia ahí? ¿Quién tiene mayor peso? Evidentemente el presidente de la República, y la muerte cruzada puede servir como chantaje. Eso ya sucedió también en la época del expresidente Correa, cuando se discutía las reformas o el contenido de la LOSEP, de la Ley Orgánica de Servicio Público, recordará usted, Orlando. Ajá. Él dijo, si ustedes no acogen mis observaciones o lo que yo he pedido, yo estoy pensando seriamente disolver la Asamblea. Y al final del día, pues bueno, pasó este evento polémico que algunos dicen, sí fue golpe de Estado, otros dicen solo fue una subordinación policial, lo del famoso 30S. Pero también ha servido como mecanismo de chantaje para el presidente Lasso, un presidente de derecha, que amenazó a esta legislatura y dijo, si no me califican mi proyecto económico urgente, yo ya tengo listo el decreto ejecutivo para mandarlos a la casa. Fíjese usted, eso abona a que tengamos un diseño hiperpresidencialista donde el Ejecutivo tiene amplias facultades. Consecuentemente, yo sí creo que esas cuestiones deben analizarse y en algún momento hay que reformarlas. Vea, el mismo diseño institucional de 5 funciones del Estado. ¿Abonó eso para que tengamos una institucionalidad más robusta? ¿De qué sirvió que tengamos una función del Estado llamada función electoral con el CNE y el TCE y una función llamada de control social y transparencia y dentro de ella el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O será más bien lógico, adecuado que regresemos al modelo anterior de una democracia liberal clásica al estilo de Montesquieu en su famosa obra del espíritu de las leyes, 3 funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial? Analicemos esos temas. No estoy diciendo que esta última cuestión que yo planteo ya esté escrita en piedra, pero sí son asuntos que deberíamos valorarlas y medir qué tanto sirvió, qué tanto ayudó, por ejemplo, en términos de institucionalidad y sobre todo designación de autoridades. El diseño que teníamos en el pasado, que era básicamente a través del viejo Congreso Nacional, tampoco surtió efecto, porque se partidizó, se politizaron esas designaciones, y en muchos casos ni siquiera hubo los votos en ese Congreso. Yo me acuerdo que en la época del coronel Gutiérrez pasamos sin contralor varios años, porque no se pusieron de acuerdo en ese Congreso primero y luego el propio coronel Gutiérrez. Ahora los designa el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ha dado resultados? Me parece que tampoco no. Y lo que uno puede concluir, y ahí cierro esta parte de mi intervención, es que no se trata únicamente de diseños institucionales, Orlando. Vea, usted puede tener el diseño institucional que guste en una constitución, pero si al final del día no se cambia la cultura política de los actores y no hay una cultura democrática para respetar lo que dice la Constitución y para no meterle mano a ese diseño institucional de forma arbitraria, vea, aunque tengamos 100 constituciones y aunque tengamos el diseño institucional que usted quiera, vamos a seguir sufriendo de los mismos males y de los mismos problemas. Totalmente de acuerdo en esto último, doctor Mauro Andino, y es justamente lo que me provocó crear este informativo, para analizar temas importantes, trascendentes como este, con expertos como usted, para que la ciudadanía tenga conciencia, vaya tomando conciencia de que también debe ser parte de la solución, ¿verdad? Y no decir, yo no soy político, allá los políticos que lo resuelvan, porque eso hace que la minoría siempre vaya a elegir y esa minoría nos imponga al resto, ¿verdad?, lo que decida o no un presidente, un alcalde, un prefecto, a los asambleístas, etcétera. Interesante lo que usted nos acaba de indicar, doctor. Gracias por su tiempo y por permitirnos este diálogo que sin duda se mantendrá el próximo año, en el que deseo tenga salud, tenga trabajo y haya mejores días para el pueblo ecuatoriano en general. Y para su familia una feliz Navidad también, doctor Mauro Andino Espinosa. Buen día. Muchas gracias a usted, Orlando. Solo permítame cerrar así de forma brevísima. La Constitución establece las vías por las cuales se podría modificar la Constitución. Por un lado, la reforma parcial señalada en la enmienda constitucional señalada en el artículo 441, que
no altere la estructura fundamental del Estado, que no modifique los elementos constitutivos, que no cambie o modifique derechos y garantías constitucionales, ni modifique el proceso de reforma de la Constitución. Si es que no se refiere a ninguna de estas cuestiones, se puede enmendar. Una enmienda es un cambio menor, un cambio pequeño al texto constitucional. En cambio, la reforma parcial que está en el 442, que puede cambiar los elementos constitutivos del Estado, la estructura fundamental, siempre y cuando no modifique garantías ni derechos constitucionales, ni modifique tampoco el procedimiento de reforma. En estas cuestiones puede intervenir la reforma parcial, como por ejemplo para cambiar la estructura fundamental del Estado cuando ya se lo intentó con la función legislativa y volverla bicameral, o eliminar, por ejemplo, el propio Consejo de Participación Ciudadana. Si es que es en ese sentido, la reforma parcial procede. Si es que usted ya quiere cambiar la Constitución, evidentemente la vía le toca escoger la Asamblea Constituyente. Pero quien determina cuál es el procedimiento, el camino más expedito para cualquiera de los tres opciones que yo le he planteado es la Corte Constitucional. Es el máximo órgano de control e interpretación constitucional en nuestro país. Quien le dice al proponente, sea el presidente de la República, sea la Asamblea, sea una iniciativa ciudadana, a través de un porcentaje de firmas que se puede recoger, quien define cuál es la vía, si es que es enmienda constitucional, si es que es reforma parcial o si es que es asamblea constituyente. Entonces, los candados o las vías institucionales y el procedimiento que hay que seguir tampoco es sencillo, porque también hay controles y hay dictámenes previos que tiene que emitir la Corte Constitucional en estos aspectos. Le envío un abrazo enorme, estimado Orlando, que tenga unas lindas festividades de fin de año junto a su familia y por supuesto a toda su audiencia. Gracias como siempre por invitarme y seguro el 2022 será un mejor año para todos. Abrazo enorme. Igual para usted y su familia, doctor Andino. Siempre grato dialogar, sobre todo para aportar, como digo, a la comunidad.